Soy Manuel Rengel, médico, nefrólogo, trabajo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Llevo allí desde el año 77. Me he desempeñado como nefrólogo infantil durante 10 años. Iniciamos el programa de trasplante en niños allí, en el 79, en un centro infantil hecho por cardiólogos de adultos, cardiocirujanos de adultos, y luego una estancia en Canadá en metabolismo renal, aprendiendo cómo funciona el riñón de verdad, y luego vuelta a Madrid y he pasado al servicio de adultos, y desde el año 89 me encargo del trasplante renal en ese hospital. Bueno, yo estudié medicina en la Universidad de Tucumán, en Argentina. Soy hijo de españoles y me iba a formar en Argentina, en el Instituto Lanari, pero eso estamos hablando del año 74, y yo necesitaba iniciar esa especialidad allí en Buenos Aires en el año 75, y dije, ¿qué hago en este año? Pedí una beca a través del Instituto Español de Migración, y con una beca por ser hijo de españoles vine a la Fundación Jiménez Díaz, que es donde me entrené como nefrólogo, y bueno, tuve la suerte, me quedé aquí definitivamente, y hice la formación integral, clínica y de investigación básica, haciendo fisiología renal, ¿no? Micropunción, en fin, la Fundación Jiménez Díaz es un buen hospital donde se han formado la mayor parte de los nefrólogos españoles en la década del 70, claro, y del 80. Hoy día está todo por todo el país. Yo creo que el modelo español de trasplante tiene que ver con la organización de la sanidad española, la riqueza que han tenido y que han sabido desarrollar al haber hospitales en todas las capitales de provincia, ¿no? Bien organizados. No estaban orientados al trasplante, porque los primeros trasplantes se hicieron en Barcelona, en el Hospital Clínico, creo, y en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Hasta mediados de los 70 eran los dos únicos sitios donde se trasplantaba en España. Pero al salir nefrólogos, porque el trasplante en España se desarrolla con los nefrólogos y por hospitales, no hay una dirección nacional que organice eso. Entonces ese potencial de nefrólogos, como la nefrología tiene pacientes en insuficiencia renal en hemodiálisis, y la hemodiálisis cuesta mucho dinero, puesto que requiere medios que normalmente en el país no se producen. Sin embargo, los riñones, si se producen en el país, lo que ocurre es que se entierran normalmente. Es lo que se hace. Se muere una persona y se la entierra. En el año 1986, España hace 1.200 trasplantes renales, sin ningún tipo de organización nacional. En ese momento se crea la figura de lo que llamaban el coordinador, y los que éramos coordinadores dejamos de serlo. Coordinadores éramos todos los nefrólogos en los hospitales. Y en ese momento crean esa figura, ponen de jefe, creo, a un radiólogo del Ramón y Cajal, que había visto riñones en blanco y negro en la simple de abdomen, y distribuyeron ordenadores Philips con un programa para que rellenaran y enviaran a ese centro, cosa sin información de ningún tipo, lo que no se debe hacer. Si había una rueda, la rueda es redonda y la cuadran y deja de dar vueltas, claro. Del 86 al 89, si uno ve las estadísticas, caen a 900 trasplantes, y es cuando se organiza realmente y surge lo que conocemos como ONT, porque sube Mate Sanz como director, y es el que, con mucho esfuerzo, creo, con una capacidad de gestión, a pesar de que él no se dedicaba al trasplante sino a la hemodiálisis en domicilio en el Ramón y Cajal, pero buen gestor, buena persona, muy trabajador, y organiza esto. Creo que se inspira en lo que se hacía en el Clínico de Barcelona, que es donde estaba
una central, digamos, entre comillas o sin comillas, en España, en contacto con el Eurotrasplante, con el France Transplant, y de ahí tomábamos órganos cuando le sobraba a aquella gente, ¿no? Es decir, esa fuerza que ha tenido el trasplante en España con los nefrólogos, luego la han aprovechado lógicamente los hepatólogos, los cardiólogos, porque si no hubiera habido ese desarrollo de fuerza de los nefrólogos, no hubiera habido trasplante en España en la forma en que la conocemos y por el sistema sanitario. Lo mismo que pasa en Portugal. Portugal es parecido a España en eso. Y España ha llegado y es líder, porque ha sabido trabajarlo y es un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la inspiración ha sido en Cataluña, ¿no? Es decir, la cosa ha surgido aquí en Barcelona, la fuerza, ¿no? Evidentemente la coordinación es muy importante y creo que el modelo actual de la coordinación en España, puesto que el coordinador es independiente, el coordinador no está en la urgencia, desgraciadamente, debería estar, porque el coordinador ¿qué hace? ¿Y qué se ha hecho hasta ahora? Hasta hace 6 años, corazón latiente, es decir, el que se muere, el donante que se muere por criterios neurológicos, es decir, la muerte es una sola, cuando se muere el cerebro uno está muerto. Sin embargo, ahí hay un problema cuando se habla de muerte encefálica. La muerte siempre es encefálica y eso crea problemas a la hora de interpretar la muerte para los donantes, y ese es un problema que tiene el coordinador, y dependiendo de la capacidad del coordinador para transmitir ese mensaje, ahí viene la aceptación o no de la familia. Sin embargo, lo que no se ha hecho es desarrollar a fondo el donante en asistolia, que se ha hecho en España, yo diría, no voy a decir siempre, pero en la década del 60 los trasplantes eran en asistolia. Luego se ha dejado de hacer cuando viene el criterio neurológico, 1969, 1970. A partir de ahí se hace lo que se hace actualmente para obtener un donante con corazón latiente. Sin embargo, en la década del 80 y del 90 y hasta la actualidad han ido surgiendo en España centros como el Clínico de Barcelona, el Clínico de Madrid, La Coruña, Málaga, y había en un momento determinado muchos más hospitales pequeños que extraían donantes, órganos de donantes en asistolia. Pero con esto de la coordinación, cuando surge la coordinación como la conocemos actualmente en España, el corazón parado se hace en determinados puntos, incluso en un momento determinado. Se dice que el corazón parado, la asistolia, es para grandes ciudades y grandes hospitales. Pero viene el hospital de Alicante, creo que es Elche, que en este siglo muestra que se puede hacer ese tipo de extracción en cualquier hospital. El hecho de tener pacientes, en este caso, como soy nefrólogo, en hemodiálisis, uno lo que quiere para el paciente es lo mejor, es devolverle digamos, la posibilidad de vivir libremente y en las mejores condiciones, que es, si se pudiera reparar el riñón, que en un futuro no muy lejano se podrá, es reponerlo. Actualmente un riñón que se pierde, o los riñones que se pierden, hay que reponerlos con un riñón, y puede ser de donante fallecido o de vivo. Sobran los órganos potencialmente de donantes fallecidos. Ahí viene la cuestión de la coordinación para darle a la gente la posibilidad de volver a tener una vida normal y una mejor calidad de vida. No nos olvidemos que en España hay, creo en este momento, alrededor de 29.000 pacientes en hemodiálisis, que eso significa mucho dinero del Estado para poder mantenerlos con vida, y solo alrededor del 20% de esos pacientes están en lista de espera, unos 4.000 y pico. Y el año pasado se han hecho casi 3.000 trasplantes renales, pero no son suficientes. Pero sí tenemos potencial para la extracción. Ahí viene el papel de la coordinación, y probablemente yo diría, aunque yo no soy coordinador, pero sí, digamos,
hice de coordinador antes de que existiera la coordinación actual, pedía los órganos a las familias, pero creo yo que se debe modificar, introducir una variante para poner el coordinador en la urgencia. La gente dice que no hay dinero, yo digo que sí hay dinero, porque cuando uno pone a un paciente en hemodiálisis, uno hipoteca ese dinero que cuesta la hemodiálisis durante el tiempo que vaya a vivir el paciente en hemodiálisis. Porque la hemodiálisis tiene una característica especial, requiere de monitores del riñón artificial que no se fabrica en España, por ejemplo, los dializadores que no se fabrican, las líneas que a lo mejor se hacen aquí, pero el material viene de fuera. En fin, es todo importado, hay que tener dinero para eso. Enfermeras especializadas, no cualquier enfermera puede hacer una hemodiálisis, requiere espacio que se hipoteca para siempre. Es decir, eso significa mucho dinero, de ahí que una hemodiálisis, un paciente en hemodiálisis cueste alrededor de 50.000 euros por año. ¿Y un trasplante renal cuánto cuesta? El primer año, 40.000 de media, y los años siguientes 15.000. Quiere decir que si yo tomo un crédito, entre comillas, de lo que yo voy a gastar en hemodiálisis, porque lo tengo que tener, el presupuesto ya está, aunque eso puedan decir que es una malversación de los fondos, pero si tenemos la posibilidad de tomar parte de ese dinero para dedicarlo a la coordinación, otro gallo cantaría. Nos sobrarían los riñones, porque el 99,9% de los certificados de defunción se firman con criterios cardiorrespiratorios. Nadie hace un electroencefalograma para decir que una persona ha muerto, salvo cuando quieren obtenerse los órganos de una persona que se dice que está muerta, pero que le late el corazón.